placer recibir a Enrique de la Morena. Enrique, buenos días. Muy buenos días. Y siempre es un placer recibir a Silvia Pérez Rodrigo. Bienvenida, una conocida de esta casa, ¿verdad? Mucho. Y además en alguna ocasión hemos podido leer en Libertad Digital uno de sus artículos médicos. Sí, médico efectivamente. Joven. Pero eso no quita que es el futuro de España. Que tenga ya una experiencia de, pues, sí, no, 12 años o 13, solo dedicada a la mama. Claro, y eso me imagino que da una perspectiva. Y además ahora, además del tema que nos compete, que es todo lo que tiene que ver con estos ganglios linfáticos, con las pruebas COVID y con lo que estáis vosotros los radiólogos apreciando, Silvia, doctora, me parece también importante hacer un repaso por cómo ha ido cambiando en estos 3 últimos lustros, ¿no? En estos 15 años, cómo han ido cambiando las técnicas de detección y las técnicas del cáncer de mama, porque leía yo precisamente en uno de los artículos de la doctora Pérez Rodrigo que somos uno de los países en los que el cáncer de mama, a pesar de su prevalencia, tiene mejor índice de supervivencia, y yo creo que es un mensaje. Hay que transmitir los dos. Sí. Yo creo que tampoco hay que ser mentiroso, ¿no? O tampoco hay que ocultar la realidad. Es que hoy día, lo que estábamos hablando antes, hay ya la especialidad de radiología de mama. Que es la especialidad de la doctora Pérez Rodrigo. Que hacen ellos. La radiología, pues es el TAC, es la resonancia, es la biopsia, hacen un tipo de biopsia dentro de la mama, y son ellos los que, incluso las pautas terapéuticas y tal, las que los controlan. Pero fíjate, Enrique, que yo es algo que he hablado personalmente con la doctora, y es que efectivamente está muy bien ese mensaje de positivismo, ese mensaje de que se sobrevive al cáncer de mama, pero que tampoco debemos ocultar que hay un porcentaje de personas que no lo superan y que muchas veces podrían haberlo superado si se hubiesen anticipado en el diagnóstico, ¿no? Con un diagnóstico precoz, sí, eso es cierto. Ha mejorado muchísimo la tecnología. Como bien comentabais, nosotros hacemos la mamografía, la ecografía, la resonancia y las biopsias. Y en algunos casos incluso procedimientos que pueden ser terapéuticos, y luego guiamos a los cirujanos hasta las lesiones cuando tienen que ir a hacer la cirugía. Marcamos dónde está la lesión para que el cirujano la pueda identificar y localizar y hacer la cirugía lo más precisa, quitando todo el tumor, pero a su vez dejando márgenes libres, y que estéticamente, porque ahora ya efectivamente la mayoría de las pacientes se salvan y se busca también una mejor supervivencia, es decir, que la paciente el tiempo que viva, que en muchos casos es el mismo que la población normal, viva con una buena calidad de vida y que no esté pensando en su cáncer todo el tiempo, es decir, que la reconstrucción sea adecuada. Con lo cual las técnicas han mejorado muchísimo. Incluso antiguamente, hoy que hablamos de los ganglios, se quitaba, cuando había un ganglio afecto en la axila, se quitaba toda la axila. Y la conclusión o la consecuencia de eso es que se producía un linfedema, que es un hinchamiento, un hinchazón de todo el brazo, que puede llegar hasta doblar su volumen y que imposibilita luego el movimiento. Ajá. Entonces, si tú eres, por ejemplo, diestra, un linfedema importante de ese brazo implica que luego vas a quedar pues anulada. Sí, muy discapacitada en ese sentido, ¿no? Y además es muy molesto y muy sintomático. Entonces, han mejorado mucho los tratamientos, pero además la prevención del linfedema. Y a día de hoy, incluso con 1 o 2 ganglios afectos, en muchos sitios ya hacemos lo que se llama una disección axilar dirigida solo hacia esos ganglios. Es decir, se hace una biopsia selectiva de ganglio centinela, en la que tú inyectas en el tumor un trazador, como un liquidito, que va a ir hacia los ganglios a los que drena ese tumor. Entonces, esos ganglios se van a identificar y se van a extraer en cirugía, pero además los que ya han sido positivos también los marcamos y los extraen. Si solo 1 o 2 son positivos y cumple otra serie de requisitos la paciente, se pueden quitar solo esos ganglios y ninguno más. Con lo cual disminuye el riesgo del linfedema y esa paciente tiene una calidad de vida mucho mejor. Entonces es fundamental el papel que juegan los ganglios y lo que ha cambiado su manejo a lo largo del tiempo. Y en cortísimo espacio de tiempo, ¿no? Porque todavía tenemos la imagen a lo mejor de madres o madres de amigas que están completamente mastectomizadas y con unas cicatrices importantes, y sin embargo de un tiempo a esta parte eso ha mejorado, ¿no? Ha mejorado todo espectacularmente, y lo que hablamos incluso de la supervivencia gracias a un diagnóstico precoz y a los tratamientos de quimioterapia que también han avanzado muchísimo. Entonces la conjunción de las dos partes ha hecho que la paciente tenga mucha mejor supervivencia. Ahora vamos con el tema del diagnóstico precoz, ¿verdad? Para que la doctora nos explique esas pruebas para cuando llegamos a la puerta o a la consulta del médico, que no nos asustemos. No, al saber cuál nos van a hacer. Lo que es importante es el diagnóstico precoz. Lo que hay que hacer es que toda mujer, ella, al palparse ella misma, la mama... Pero Enrique, eso es algo que luego no hacemos. De verdad, ¿eh? O sea, yo entiendo lo tenéis que hacer. Yo siempre digo que se debe levantar y mirarse al espejo y ver
cómo tiene el pecho. Si ve que hay una diferencia, ella misma hace una palpación, porque ella misma toca, ay, aquí tengo una dureza, me voy al médico. Porque esa dureza la deja, y claro, a nosotros nos gusta hacer más el diagnóstico precoz, que no cuando ya está esa mama completamente. Y lo que decías, yo he visto mujeres operadas de mama y, como dices tú, los brazos, pero el doble y el triple, o sea, de no poder doblar, porque claro, le quitaban toda la cadena ganglionar y entonces les producían una inflamación que yo he tenido pacientes, he visto, de mujeres que no podían doblar el brazo porque era... Bueno, no podían trabajar, ni podían atender a los hijos, ni a nada. O sea, son amarguras. El diagnóstico precoz. Y además hoy las especialidades, es que ya es una especialidad de la radiología. El radiólogo es, doctora, exactamente, el que, como decía, guía al cirujano y es la primera cara que ve la paciente cuando se enfrenta a... ¿Cuáles son las 4? Luego hablamos del tema COVID, lo dejamos para el final. ¿Cuáles son las 3-4 pruebas y cuál es los pasos que se van dando a la hora de someterse a ellas? Lo primero es la mamografía. La mamografía es la prueba que no puede faltar. Entonces, mínimo cada 2 años, a partir de los 50 años, mínimo. ¿Qué se recomienda? Al final ya la mayoría de las sociedades recomendamos hacerla de forma anual a partir de los 40. ¿Por qué? Porque vas a detectar más cánceres de forma más precoz. Es cierto que en el rango de edad de 40 a 50 la mamografía pierde un poquito de eficacia. Entonces se suele completar con una ecografía. Entonces la ecografía es un poquito la segunda prueba que viene a colación de la mamografía. Y a día de hoy es verdad que las dos se combinan y se hacen de forma casi rutinaria. Luego está la resonancia magnética mamaria, que es la tercera prueba que empleamos en hallazgos dudosos o cuando ya se ha diagnosticado un cáncer o para ver si una prótesis está rota o para ver cómo ha respondido el tumor a la quimioterapia cuando ésta se da antes de la cirugía. Tiene muchas indicaciones, pero es verdad que también cada día la usamos más y es una prueba estupenda. Hay que conocer que es una prueba que ve más que la mamografía y que la ecografía, pero que tiene el inconveniente de que ve demasiado, es decir, no distingue tanto entre cosas buenas y cosas malas. Pero cualquier cosita mala que aparezca también se va a ver probablemente antes que con la mamografía y que con la ecografía. Entonces es la tercera prueba a la que acudimos en algunos casos. Y finalmente las biopsias o punciones que hacemos cuando hay un hallazgo que puede tener cierta probabilidad de malignidad. Es importante decir que aunque nosotros biopsiemos, no todas las lesiones tienen el mismo grado de sospecha. Es decir, hay lesiones que las biopsiamos para confirmar que son benignas, porque no cumplen todos los criterios de imagen de benignidad. Es decir, yo la veo y digo, pues me da el feeling de que esta lesión es benigna, pero es verdad que tiene alguna cosita radiológica que no me permite confirmarlo al 100%. Y para tener la seguridad, hacemos la biopsia. Entonces, eso lo llamamos el BIRRAS 4A, son lesiones que probablemente van a ser benignas, pero no cumplen todos los criterios y biopsiamos. Y luego en el otro extremo están las lesiones que llamamos BIRRAS 5, que ya son un paso más, que es tienes una probabilidad mayor del 95% de que va a ser mala. Nosotros tenemos la idea de que los radiólogos, en cuanto ven lo que hay, más o menos saben por dónde va la cosa, pero de ahí este rosario de pruebas, ¿no? Confirmarlo con patólogos, con personas que con un equipo completo, ¿no? Al final la única certeza te la da el coger la muestra y analizarlo, pero es verdad que hay un rango de lesiones que son los que llamamos BIRRAS 2 y BIRRAS 1 que sabes seguro que es benigno, con un 100% de seguridad. Entonces hay lesiones que las ves, un quiste simple, una lesión sólida que lleva igual estable más de 2 años. Hay una serie de características en la morfología de la lesión, la forma, los márgenes, que te indican que esa lesión es benigna y lo puedes afirmar con seguridad. Luego hay otras lesiones que aparecen nuevas y todo lo que sea nuevo en mama hay que prestarle atención y por eso siempre hacemos mucho hincapié a las pacientes que traigan los estudios previos. Es decir, una lesión que parece benigna y lleva igual 5 años, pues es benigna y no hace falta biopsiar, es aplicar sentido común y eso está demostrado. La pregunta es lo del huevo y la gallina. ¿Realmente hay más casos de cáncer o es que ahora se están detectando más casos porque se hacen muchas más pruebas? Las dos cosas. Ahora, aparte de la mamografía, la ecografía y la resonancia, dentro de la mamografía tenemos una prueba que se llama mamografía 3D o tomosíntesis, que ha aumentado mucho el diagnóstico de distorsión. Dentro de la ecografía tenemos la ecografía 3D también, que igualmente ha mejorado el diagnóstico de lesiones. Y luego dentro de la resonancia tenemos una serie de secuencias que igual que son muy específicas, las secuencias de difusión, secuencias cortas que permiten también el poder hacer resonancia más habitualmente a estas pacientes y mejorar también el diagnóstico. Ahora ha salido también la mamografía con contraste, o sea, hay desarrollos tecnológicos nuevos cada día. Cada día. Sí, y además hay que decir, Silvia, que la biopsia no es nada cruenta, que no se nota nada. Es que hay muchos que me van a hacer una biopsia y
Bueno, oiga, pues no. Es lógico, claro. Es lógico. El miedo y a lo desconocido. Y entonces, exacto, pero nada es, sí. ni se enteran. Sí, se pone Ni se anestesia enteran, local ¿verdad? y se hace todo. Ni se enteran. Dicen, Hay que estar informado. ¿Pero ha terminado usted de biopsia? Sí, pues no me he enterado. Sí. O sea, la seguridad que hoy hay en el diagnóstico y que ninguna de esas pruebas es cruenta, es una maravilla. Sí, eso también es interesante. Pueden tener confianza todas las conocerlo, mujeres claro. que vayan, que es, pues es la manera de salvarse. ¿Ha afectado la pandemia en el tema de las pruebas? Porque sí que es verdad que con otras afecciones se ha dejado de acudir al hospital por el simple hecho de acudir a un hospital, ¿no? Por miedo a que no fuese una zona COVID-free o de seguridad con el COVID. ¿Se está viendo esto también en las pacientes que han dejado? ¿Hemos retrasado asistir a las citas? Pacientes que no es que hayan retrasado, es que se han saltado directamente un control o a lo mejor lo han dejado año y medio y cuando ya detectas el cáncer, pues cuanto más tiempo pase es directamente proporcional al tamaño de la lesión y luego la posibilidad de tener ganglios afectos, de tener afectación locorregional. Y eso sí que lo hemos visto cánceres que venían ya, incluso pacientes que te comentaban que se habían notado un bulto y que no habían querido ir en ese momento por miedo y demás y que lo habían dejado, porque lo ideal es detectarlo antes de que notes el bulto y con la mamografía anual y la ecografía, pues muchas veces detectamos cánceres de hasta 4 milímetros, o sea, es que son mínimos. Y si la axila está libre, pues sí hay que pasar por un quirófano, efectivamente, pero es una cirugía conservadora, pequeñita, de la zona, que luego se da radioterapia y bueno, tiene una solución muy buena y una calidad de vida muy buena y una supervivencia, se cura. Bueno, pues otro mensaje que damos hoy, ¿verdad? Entonces no hay que retrasar los controles por el coronavirus. Animar a esas mujeres a que los hospitales están ahora mismo, además, en las mejores condiciones. Todos ustedes, todos los médicos están vacunados. Luego también estamos tratando... Bueno, y al tema por el que llamamos a la doctora Pérez Rodrigo, y es que hay informes que dicen que resulta que las vacunas, de alguna manera u otra, están afectando a los ganglios linfáticos y que están distorsionando los resultados de estas pruebas. Y lo que dice Enrique, se asusta una, ¿no? Claro. De hecho, nosotros empezamos viéndolo, sobre todo como aquí en España empezamos la vacunación, el personal sanitario, nosotros empezamos viéndolo entre compañeros. Es decir, oye Silvia, que me nota un bultito, hazme una eco y de repente los ganglios, aquello era espectacular. O sea, si ellas se lo palpaban, normalmente cuando tú hacías la ecografía, aquello era tremendo. Entonces hay varios niveles en la axila, que empieza por aquí, sigue por aquí detrás del pectoral, debajo de la clavícula y luego por encima. Entonces son varios niveles. La cadena que se llama, ¿no? La cadena ganglionar, efectivamente. Entonces encontrábamos ganglios tanto en el nivel 1, en la axila, como luego detrás del pectoral, como en nivel 3, e incluso supraclaviculares y alguno cervical, con bastante frecuencia. Yo le comentaba que hicimos un pequeño estudio en nuestro hospital y llegamos a encontrar hasta un 80%. Al principio eran solo los pacientes, las compañeras sintomáticas, pero luego empezamos a hacerlo más extensivo y dijimos, oye, los que se hayan vacunado, a los días que vengan a hacerse la ecografía... ¿Mujeres y hombres? Sí, mujeres y hombres, efectivamente. Y entonces empezaron a venir las compañeras y compañeros y efectivamente veíamos ganglios pues en un 80%, más en personas jóvenes, curiosamente, y bueno, y a partir de ahí luego... Claro, es verdad que yo ahí hablé con una compañera que tengo en Estados Unidos y allí ya habían empezado la vacunación poblacional. Entonces ella me comentó, lo estamos viendo mucho en población que viene a hacerse la revisión o que está diagnosticada de un cáncer de mama y se ha vacunado en ese brazo. Entonces te dificulta saber si el ganglio está inflamado por el tumor o está inflamado por cualquier causa inflamatoria. Yo siempre digo que los ganglios son un poco caprichosos, son muy sensibles y entonces, ¿qué ocurre? Que se inflaman y se inflaman pues, por un traumatismo, por una infección, por una inflamación. Hay enfermedades inflamatorias, el Sjögren, el Churg-Strauss, un montón de enfermedades que son sistémicas, inflamatorias y que dan también inflamación de los ganglios, ¿no? Por supuesto, un tumor o, por ejemplo, un procedimiento, una biopsia previa también puede hacer que se inflame la mama o una cirugía. Es decir, se inflaman, pues como los de aquí. Los de aquí todos lo vemos normal, los de la en los niños, ¿verdad? En los niños. He cogido frío y de repente la bolita pues se nota más. Pues y con la vacuna. Y con la vacuna, no solo con esta vacuna, con las vacunas se desarrolla un proceso inmunitario que hace que el ganglio se inflame. ¿Cuál es nuestro problema? Que cuando vemos un ganglio inflamado, que nosotros decimos ya adenopatía, la llamamos adenopatía porque ya es un ganglio que está alterado de forma, no es normal, es un ganglio patológico. Radiológicamente es patológico, pero no podemos distinguir si es patológico por inflamación o por tumor. Y eso hace que o lo biopsias o no hay forma de distinguirlo. Entonces, claro, no te vas a poner a biopsiar a toda la población vacunada cuando empezamos a ver que tenía relación con la vacuna,
pues bueno, desde la SEDIN, que es nuestra Sociedad de Imagen Mamaria, se estableció un consenso para que todos hiciéramos lo mismo. Yo al principio, hablando con esta compañera de Estados Unidos, ella me dijo, estamos controlando en 3 meses. Yo les decía, pues en 3 meses. Pero es verdad que se suele inflamar a partir de los 10 días, entre los 2 y los 10 días la palpación, pero radiológicamente pueden estar inflamados más tiempo. Entonces, al final se han adoptado el plazo de 6 semanas. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer para contrarrestarlo? Pues lo primero, si te toca tu revisión y eres población normal, tú acudes a tu revisión aunque hayas tenido la vacuna previamente. Hay que avisarlo, me he puesto la vacuna hace una serie de días, el técnico lo recoge al hacer la mamografía y el radiólogo, nosotros en nuestro caso la pauta es que si se ve y todo es normal, no hacemos nada a no ser que esos ganglios persistan después de 6 semanas. Si persisten después de 6 semanas, la paciente tiene que volver y entonces sí se biopsian, pero si no, todo normal, porque es un hallazgo relacionado probablemente con la vacuna. ¿Y si nos vamos a vacunar? Prevención. Si nos vamos a vacunar, sobre todo si además tienes antecedentes de cáncer de mama o eres población de riesgo, lo ideal es o te lo ponen en el otro brazo o en la pierna. Con eso lo que consigues es evitar la reacción local justo en esa zona. Perfecto. Previa a una mamografía. Y no se van a extrañar en absoluto Claro, en el y con sitio. eso no hay problema. Perfecto. Es verdad que al principio incluso las propias enfermeras en mi hospital que vacunaban dijeron, oye, y esto no hay problema y tal, y viene en el prospecto, por ejemplo en el caso de Pfizer, está perfectamente recogido, no hay problema. Pero si tú no lo comentas, pues la vacunación por sistema es en el brazo. Perfecto. Entonces, en población sobre todo de riesgo y pacientes que han tenido cáncer de mama, se recomienda esta pauta. ¿Qué ocurre con las pacientes que vienen con un cáncer de mama y han tenido la mala suerte de vacunarse hace poco y justo las diagnosticas? Pues hay que hacer biopsia, porque ahí no podemos estadiar la axila si no es a base de una biopsia y es la forma de distinguir si es inflamatorio por la vacuna o no. Bueno, pues yo creo que da gusto escucharla siempre a Silvia Pérez Rodrigo. En el MD Anderson Cancer Center y en la Clínica de la Luz encuentran Quirón, a la doctora, Quirón Luz. Grupo Quirón, efectivamente. Quirón Luz. Y nos encanta siempre que nos dé estas explicaciones. Una pregunta rapidísima, que es un run run. Antes de hacerse una de estas pruebas, ecografía, mamografía, etcétera, ¿es conveniente tomarse un antiinflamatorio? No hace falta. Tipo ibuprofeno, no hace falta, pero sí que es verdad que hay gente que le molesta más o menos. Lo ideal, hacérsela, pues si puedes elegir, ¿no? La mamografía, sobre todo la mamografía por la compresión entre los días 6 y 16 del ciclo. Y eso, por ejemplo, sí que va, es cátedra en el caso de la resonancia, porque es el momento en el que la mama está más en reposo. Entonces, nosotros cuando empezamos a manchar se considera el primer día del ciclo, esa semana evitar sobre todo resonancia y la segunda semana es cuando es más ideal realizar las pruebas. Bueno, pues solo por estos pequeños trucos, sí. ¿verdad? Da gusto. Doctora, como siempre, muchísimas gracias Muchísimas por sentarse gracias en el a estudio de radio. Nosotros vamos a hacer una parada, nada, 1 minuto, tomamos Divecol Forte para combatir el colesterol y a la vuelta ya está Alberto Fernández para que nos aumente el colesterol, porque hoy va a hablar además de 2 aperturas de 2 restaurantes y me da la sensación de que nos vamos a poner las botas. Pero eso es bueno. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.